Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Empezando una nueva semana de trabajo. Después de unos días de reflexión en familia, que ustedes han orado mucho por la salud y también porque pronto esta situación acabe y podamos tener la mayoría de actividades cotidianas que teníamos. Hoy día, lunes 13 de abril del 2020, vamos a empezar la clase de comunicación recordando la clase pasada de los sustantivos porque con ellos vamos a poder producir textos. La clase del día de hoy se titula Producimos textos utilizando distintas clases de sustantivo. Para ello vamos a recordar que el sustantivo es una categoría gramatical variable que sirve para nombrar seres, objetos, conceptos, sentimientos o ideas. Y decíamos que gracias al sustantivo podemos crear muchas oraciones y que tengan sentido en un texto. El sustantivo es variable porque tiene accidentes gramaticales como género y número, tanto en género masculino como femenino, y en número cuando nombramos a un sustantivo singular, y si nombramos a varios sustantivos sería plural. El sustantivo tiene varias clases que las hemos ido trabajando. Está el sustantivo común, el sustantivo propio, el sustantivo concreto, el sustantivo abstracto, el sustantivo individual y el sustantivo colectivo. En el caso del sustantivo común, recordábamos que nombraba a cualquier persona, animal o cosa de una clase determinada. Por ejemplo, el perro, una ciudad. Sin embargo, en el propio las nombramos igual, pero distinguimos del resto de los de su clase. Por ejemplo, sabemos que hay muchos perritos en nuestra localidad. Sin embargo, cada uno de ellos tiene un nombre, como por ejemplo Toby. En el Perú hay muchas ciudades, pero si especificamos una, que es Chiclayo, ya la tenemos que escribir con mayúscula. En el caso de los concretos, nombramos a seres u objetos que puedan ver, oír, tocar, como lámpara, niños. En el abstracto no los podemos ver, son ideas, sentimientos, como amistad, solidaridad. En el caso de los sustantivos individuales, nombramos en singular a un ser. Abeja y pájaro son nuestros ejemplos. Sin embargo, en el colectivo nombramos en singular a un grupo de seres, ya sea rebaño, manada, biblioteca, archipiélago y todos los que ya conocemos. Muy bien, a continuación vamos a escribir en nuestro cuaderno la fecha del día de hoy y luego colocamos de título Producimos un texto con las clases de sustantivo. Para escribir un texto hay pasos a seguir y el primero es la planificación. Vamos a planificar nuestro texto escribiendo las siguientes preguntas en nuestro cuaderno según el esquema. Observamos el esquema que tiene 6 preguntas que nos van a ayudar a planificar lo que queremos escribir. La primera pregunta sería, ¿para qué escribirás este texto? ¿Qué razón tienes para poder escribir este texto? Luego, ¿qué tipo de texto escribirás? Sabemos que vas a escribir un texto narrativo. De este texto narrativo que vas a escribir, ya sea un cuento, una historia, ¿cuál será el tema de tu relato? ¿Qué tema quieres abordar en tu texto? ¿A quiénes está dirigido este texto? Si es
a los niños, si es a las personas en general, a los abuelitos. ¿Qué lenguaje emplearás? Normalmente nosotros utilizamos en los cuentos un lenguaje formal. ¿Y qué valor promoverás en tu texto? Vamos a tratar de hacer un valor que se relacione con la situación que estamos viviendo, ¿no? Puede ser solidaridad, puede ser amor, responsabilidad. Luego seguimos escribiendo en nuestro cuaderno el siguiente esquema. Vamos a observar qué elementos principales debe tener nuestro texto, ya sea cuento, ya sea historia. El lugar donde se desarrolla, el tiempo en que pasa esta historia, los personajes que intervienen en él y los hechos principales que vas a tener en cuenta para que se expresen en tu texto. Luego de la planificación vamos a organizar con este cuadro. ¿Recuerdan que el año pasado hemos estado trabajando este cuadro? Cada vez que escribíamos un texto, a veces lo hacíamos de forma grupal, ¿verdad? Muy bien. Entonces recordarás que en cada uno de ellos, tanto en el inicio, en el nudo y en el desenlace, solo se pone la idea general de cómo empezará. Luego la idea general de cuál es el problema que surgirá en este texto. Y por último, de qué manera terminará o cómo se resolverá ese problema. Por ejemplo, voy a colocar el cuento de la Caperucita Roja. ¿Cómo empezará? Una niña es enviada por su mamá a llevar alimentos a su abuelita, ¿no? Muy distinto a poner, había una vez una mamá que tenía una hijita a la que mandó alimentos, y entonces empiezo a contar. No, todavía no empiezo a contar aquí. Solo pongo la idea general de lo que va a empezar. Luego, ¿cuál es el problema que surgirá? Caperucita se encuentra con el lobo en el bosque y luego se encuentran en la casa de la abuelita. Y en el desenlace sería que el cazador llegó a rescatar a la abuelita y a Caperucita. No, entonces, en estos 3 cuadros no cuento toda la historia con los enlaces y todo el complemento que puede tener, sino que solo escribo una idea general en cada uno de ellos. Luego vamos a elegir un título atractivo al texto que queremos escribir. Y empezamos a elaborar el texto teniendo en cuenta los momentos del texto narrativo, que es inicio, nudo y desenlace. Esta primera escritura lo vamos a hacer en una hoja aparte, así como lo hacíamos en el colegio. Siempre lo hacíamos en una hoja aparte, me la entregaban, yo la revisaba, le daba algunas correcciones de ortografía y de algunos verbos que tendrían que estar en el mismo tiempo, si es pasado, si es presente o si es futuro. Ya eso nos va a ayudar a algún familiar en casa para que después que tú elabores el texto en una hoja aparte, lo puedas pasar con las correcciones respectivas a tu cuaderno. Te voy a dejar aquí algunos enlaces conectores que te pueden servir tanto para el inicio, para el nudo y el desenlace. También recordar que si hay un diálogo en el nudo, vamos a utilizar el guión largo o raya para la intervención de cada participante. Bueno chicos, ahora sí es hora de empezar a escribir el texto. Así que ponte muy cómodo y creativo para que te fluyan las ideas. Luego de que ya lo has escrito y te han revisado en casa,
con este texto revisado vas a poder copiarlo en tu cuaderno. Luego de ello vas a evaluar tu texto y vas a leer cada uno de los ítems que aquí he colocado. Si ves que te costó y en algunas no se cumple, vas a poner inicio. Si estás en el proceso, es porque la mayoría de estos ítems han sido logrados. Y vas a colocar logrado si realmente estás cumpliendo cada ítem que te he colocado. Espero leer tus lindas historias y que disfrutes mucho de hacer volar tu creatividad. Recuerda que el texto es un conjunto de oraciones que tú las adecuas para que tengan un sentido. Ahora, en tu texto tú has escrito muchos sustantivos y la idea es que trates de utilizar varias clases de sustantivos trabajados. Entonces, al final de tu texto vas a subrayar todos los sustantivos que has utilizado. Me lo envías para revisarte y poder haber finalizado el trabajo. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase y ya saben, hay que tener la mente positiva en todo este tiempo. Sé que estás poniendo mucho de tu esfuerzo para poder aprender de este sistema, igual que yo lo estoy haciendo. Así que Dios nos está ayudando a que podamos comprendernos. Ok, cuídate mucho y nos vemos la siguiente clase.